Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Levanta los ojos, se me ocurre pensar que es porque qué ruido estaban haciendo esos ricos, echando las monedas de ahí para que se viera que estaban echando, porque inmediatamente que dice levantando los ojos, dice, vio a unos ricos que echaban sus donativos. Por eso a veces conviene decir que su donativo sea silencioso. Y a estos les encantaba dar monedas para que se oyera. Y además, como eran bastantes monedas que echaban, pues aquel ruido era casi interminable. Como diciendo, miren, aquí voy yo, ¿no? Véanme, el generoso. Jesús, viendo esa situación y observando la otra situación calladita de aquella mujer que también llegó y que echó ahí simplemente, como dice el Evangelio, 2 moneditas. Pero aquella mujer llegó silenciosa. ¿De dónde Jesús saca que era viuda pobre? De las 2 moneditas que simplemente echó. Jesús, o Papá Dios, conoce el corazón de cada uno. Y el hecho no pasa desapercibido para Jesús, como no pasa para Jesús ningún hecho desapercibido, y aprovecha el hecho para entonces dar la explicación que da, que es la explicación del sentido de por qué uno debe dar limosna, o por qué uno debe dar gracias. ¿Cuál es el modo? Entonces Jesús dice, les aseguro que aquella pobre viuda ha dado más que todos, porque estos, los que les gusta hacer ruido, dan de lo que les sobra. Y esta, en su pobreza, dio lo que tenía para vivir. Ya tenemos 2 lecciones. ¿De cuál de ellas 2 nos queremos apropiar? A mí me parece que somos de las 2. Muchas veces le damos a Papá Dios de lo que nos sobra, aunque no hagamos mucho ruido. Y simplemente analicemos nuestra vida por decir cuál fue el comportamiento de nosotros ayer, antes de ayer. Por ejemplo, a lo mejor a Dios no le damos mucho dinero, porque Él es bien rico, ¿para qué le damos? Mejor que nos dé Él. Por tanto, no hablemos de dinero. Pero a lo mejor nosotros, ¿qué le damos a Dios? Le damos nuestros rezos y decimos que a lo mejor estamos haciendo un favor dándole mucho tiempo, pero realmente nuestros rezos, ¿en qué momento los hacemos? ¿En un tiempo que verdaderamente vale o en un tiempo que nos sobra? Por ejemplo, ¿cuándo rezo mi rosario, si es que lo rezo? Y si analizamos cuándo rezo el rosario, a lo mejor rezo el rosario solo cuando voy de viaje, porque a lo mejor no sé qué hacer en el carro durante tanto tiempo, entonces si me ocurre, voy a rezar. Y a veces pregunto al Padre, ¿está bien rezar mientras uno va en el carro? Pues sí, está bien. Si no puedo hacer otra cosa más que eso, está bien. Si rezar lo puedo hacer en otro momento, sería mejor rezar en otro momento. Pero si no es más que en ese, pues está bien. Si a lo mejor digo, ¿puedo manejar mientras estoy rezando? Puede ser que no. Ya saben que a veces hacemos preguntas como enredosas. Entonces, ¿qué le ofrecemos a Dios? Analicemos cada una de nuestras cosas que hacemos. Probablemente le estamos ofreciendo a Dios nuestras obras. Pero cuando verdaderamente Dios nos pide ir a misa, y nos está pidiendo, a lo mejor porque la esposa me lo dice o el esposo me lo dice, vamos a misa de 9 o misa de 7:30 para empezar el día bien y después ya entregarle todo nuestro día a Dios. No, es demasiado temprano, todavía ni las carreteras las ponen a esas horas. Domingo. Oye, espérate, mejor vamos a la de 7 allá en la tarde, y a veces si hay la de 9, pues también la de 9 de la noche, y en alguna ciudad hay misa de 10 de la noche, y ya están llegando, y además llegan safe, todavía llegan tarde. Siempre dicen, la misa de 10 de la noche, por ahí en una ciudad dicen, es la misa de los jóvenes. Estamos dando a Dios las obras, sin querer, ¿verdad? No lo estamos pensando, pero de esa manera obramos con Dios, y así podemos hacer una serie de análisis. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos de vacaciones? Y a lo mejor elegimos las vacaciones en la Semana Santa. ¿Qué le estamos dando a Dios? Sobras. O a lo mejor vamos de vacaciones
Y hay muchos, yo conozco, que van de vacaciones y lo primero que hacen cuando van a una ciudad de vacaciones es enterarse dónde hay una iglesia y los horarios de la iglesia para poder cumplir con sus deberes. Pero otros dicen, no, es tiempo de vacaciones. Fíjense cómo tengo ejemplos para contarles. Cómo a Dios le damos la sobra. Vamos a misa el lunes porque el domingo no tengo tiempo. Y llegan rapidito a misa los lunes para poder quedarse como tranquilos en su conciencia de que sí fueron a misa, pero no vale la misa del lunes para el domingo. Por eso podemos ser de los que le damos a Dios las obras. Pero esto se aplica también a mí. No crean que nada más se los digo para ustedes. Porque pudiera ser, y hago nada más una aplicación para mí mismo, que a lo mejor me toca hacer mi oración y digo, no, pues hoy tengo mucha pereza, mejor la dejo para más tarde. Y luego para más tarde, ese más tarde no llega. Y luego a veces, pues la oración termina siendo en una hora en que más me duermo que hacer oración. Le estamos dando a Dios obras. Por eso es importante quién es primero o qué es primero en mi vida. Pero podemos ser del otro grupo, del grupo de la viuda. Y dice simplemente el Evangelio una anotación. La viuda estaba dando de lo que tenía para vivir. San Lucas le pone una cosita ahí, un añadido que no es un añadido. Dice, esta en su pobreza ha dado de lo que tenía para vivir. En su necesidad, necesitaba de aquello y se desprendió. El Evangelio no dice qué es lo que está de fondo, pero esto que está de fondo es lo más importante. Cuando yo llego a dar las obras, cuando no amo, cuando tengo ya, mejor dicho, mis propios amores y el resto no me interesa. Dios no es lo primero en mi vida, por tanto, si le doy, le voy a dar allá lo último. Pero cuando Dios es lo primero, entonces resulta que sea pobre o sea rico, yo a Dios le doy. Y puesto que Dios es lo primero y a Dios es al que amo, entonces busco darle de lo mejor de mí mismo. Y si lo mejor de mí mismo es algo que necesito, me desprendo de ello. Todavía lo tengo como si fuera ayer. Aquel señor que de repente estábamos así en una campaña de recaudación de fondos y él dijo que ni tenía trabajo, pero le puso un reto a papá Dios y le dijo, si tú quieres que yo dé un donativo, tú eres el que me vas a dar trabajo, porque si no, entonces ¿cómo doy mi donativo? Así de que si en tu intención está que yo dé un donativo, y le dijo de $1,000, pues entonces los primeros $1,000 que yo me gane te los voy a traer. Y esto lo dijo un domingo, y el lunes ya tenía respuesta a una de las aplicaciones, porque eso sí, había puesto aplicaciones, porque hay algunos que quieren trabajo y ni aplicaciones ponen. Quieren que Dios le haga todo, que les rellene la aplicación, que les mande la respuesta y que los lleve al trabajo y que él haga el trabajo también. Ya eso es el colmo. Entonces recibió el trabajo y al poco más de un mes trajo sus $1,000. Padre, aquí están mis primeros $1,000 que me ganaron. Lo prometí a Dios, así de que no quiero fallarle a Dios porque tampoco Dios me falló y no quiero yo llevar mi carga, que así de que quiero cumplir. Nuestros primeros fundadores, eso es lo que sintieron, que Dios tanto les había dado y les había librado de tantas penalidades y tantas cosas habían recibido, que sintieron un deber en su gratitud, en su corazón lleno de espiritualidad, un deber de agradecer a Dios. Si nosotros analizamos cuánto tenemos nuestro, ustedes han hecho el análisis cuánto ustedes tienen que es de ustedes, que ustedes se lo ganaron con su propio pantalón o faldita, y en realidad lo único que van a concluir es que lo que ustedes tienen que es verdaderamente de ustedes son sus propios pecados. Es lo único de ustedes, es decir, la propia miseria. El resto todo es regalado, todo es un don de Dios. Entonces, ¿para qué estar diciéndole a Dios, ay, no, pues, no, eso, ¿por qué te lo tengo que dar si es mío? Cuando tú le devuelves a Dios, aunque no sea todo, pero parte de lo que tú recibiste y a lo mejor le das lo que más te cuesta dar, te aseguro que se cumplirá lo que dice el Evangelio. En esta vida vas a recibir el 100 por 1. A veces pensamos que el Evangelio es un mentiroso y Jesús el primero cuando nos dice que el que da, recibe, y el que no da, hasta lo que tiene le será quitado. Así de que agárrense. Esto es verdad, es Evangelio, es palabra de Dios. Pero yo les puedo decir que se cumple, aunque suena como extraño, pero se cumple. El que da y se va desprendiendo de lo que tiene, y a veces de lo que se desprende es de lo que más le cuesta desprenderse, pero lo hace con gusto y con amor,
va recibiendo más gracias todavía. Y el que está ahí, no, que está caño, roñoso y no sé cuántas cosas más le podemos decir a ese hombre, pues ahí se pudre en su propio dinerito. Y le pasa como a la señora que vino llorando ante mí a pedirme ayuda porque su colchón y su casa se le había quemado. Es que el colchón estaba lleno de plata. Se quedó sin casa y sin colchón. Quería dormir en su plata, pues en su plata se murió. Por eso creo que aprende a dar gracias. ¿Para qué? Para que el Señor te reciba con el abrazo de la generosidad. Dios da y solo sabe dar. ¿Tú das y solo sabes dar? ¿O nada más es dame, 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 dame? Por eso el arte de la educación es enseñar al hijo cuando nace a que no diga dame, 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 sino aprende a dar y cuando muera que termine diciendo me fui porque todo lo di y termino viviendo en paz y muriendo en paz porque no me he quedado con nada de lo que he recibido. Amén.